Poco después de las 8:30 de la noche del 8 de febrero de 1983, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en un aras irlandés. A punta de pistola obligaron al jefe de mozos de cuadra a llevarlos hasta Shergar, uno de los más famosos caballos de carrera del mundo. Lo sacaron y lo subieron a un remolque que estaba esperando, mientras el mozo fue arrastrado hasta otro vehículo. Después de haber dado vueltas por 4 horas, dejaron al mozo a la orilla del camino, a solo 12 kilómetros del aras. Rápidamente se inició una búsqueda policial a nivel nacional de Shergar y sus captores. Pero no dio ningún resultado. El caballo campeón de carrera se había desvanecido sin dejar rastro. Shergar pertenecía a un rico sindicato, dirigido por el Aga Khan, el líder espiritual de 20 millones de musulmanes ismaelitas y propietario y creador de caballos de carreras, y con gran renombre internacional. Nacido y criado en Irlanda, Shergar fue entrenado en Newmarket, Inglaterra, por Michael Stout, uno de los principales entrenadores del país. Stout lo consideraba el mejor caballo con el que había trabajado. Y como Andy Andrews, jefe de los mozos del establo, declaró en ese momento, todos disfrutaban trabajar con un caballo que tenía tanto potencial. Bueno, no es un caballo pesado, pesa unos 445 kilogramos y es atlético. Es un caballo conveniente para hacer cualquier cosa con él. Tiene un buen temperamento y tiene la energía necesaria. Y tiene un gran hocico con una gran capacidad de absorber el aire que produce el oxígeno, que lo hace correr más rápido que todos los demás. Y tiene que tener un gran corazón y un gran par de pulmones para poder resistir. Es un caballo muy, muy sano. En 1981, una serie de impresionantes victorias, incluyendo el Derby irlandés, el premio Rey Jorge VI y el Reina Isabel, le otorgaron a Shergar, de 3 años, el título de Caballo Europeo del Año, y se convirtió en el favorito de los fanáticos de las carreras, atrayendo a grandes multitudes donde quiera que se presentaba. La victoria más celebrada de Shergar fue en el Derby de Epsom en 1981, donde, montado por Walter Swinburne, de 18 años, llegó a la meta 10 cuerpos por delante del resto de los competidores. Fue el mayor margen de triunfo en la historia de la carrera y estableció a Shergar como uno de los grandes de todos los tiempos. También fue la primera victoria del Aga Khan en un clásico inglés. Ese septiembre, después de ganar 6 carreras importantes y casi $500,000 de libras esterlinas en premios, el Aga Khan decidió que Shergar se retiraría aún estando en la cima y se convertiría en semental. Pese a que también poseía caballería en Francia, el Aga Khan quería que Shergar fuera el centro de sus operaciones en Irlanda. Irlanda tenía una larga y exitosa tradición de crianza de caballos de carrera de primera, y Shergar merecía lo mejor. Si lo hubiésemos llevado a los Estados Unidos, podría haber obtenido mucho más dinero por el caballo, pero de no ser por la prohibición de trasladar las yeguas de criar a los Estados Unidos, muchos criadores europeos no hubiésemos sido capaces de criar con las yeguas que había aquí. Shergar fue instalado en la caballeriza de Ballymeny, en las afueras del pequeño condado de Newbridge, a 48 kilómetros al oeste de Dublín. Ansioso de sacar provecho a la fama de Shergar, el Aga Khan había vendido 34 acciones sobre el valor del caballo a un sindicato de acaudalados individuos, a 250,000 libras esterlinas cada una. El Aga Khan se quedó con 6 acciones, convirtiendo a Shergar en uno de los caballos más valiosos del mundo para ese momento. El sindicato anticipaba grandes beneficios para su inversión, pues otros dueños de caballos de carrera estaban ansiosos por comprar potrillos procreados por un animal con un pedigrí tan impresionante, y Shergar no los decepcionaría. Durante su primer año en Ballymeny, engendró 35 potros, uno de los cuales fue vendido por poco más de 273,000 libras esterlinas. Tommy Stack, gerente de carreras del Aga Khan en Irlanda, pensaba que el caballo podría seguir los pasos de su famoso padre. Es un caballo de buena casta, proveniente de una buena yegua y con un buen pedigrí, y tiene muchas posibilidades de convertirse en un caballo verdaderamente bueno. Está siendo criado para que sea campeón de los Derby.
Sugar y sus potros eran cuidados en Ballymena. En esa época, pocas caballerizas irlandesas se molestaban en colocar cercas altas ni cámaras de vigilancia, por la sencilla razón de que no había necesidad. Ballymena no era una excepción. Nadie sospechaba siquiera que Sugar o algún otro caballo por el estilo pudiera estar en peligro. Pero lo que no imaginaban era que por varias semanas, dos hombres habían estado espiando subrepticiamente Ballymena desde el borde de una pista de carrera cercana. Estaban desarrollando un audaz plan para secuestrar a Sugar y pedir rescate. Los hombres estaban convencidos de que los propietarios de Sugar pagarían lo que fuera por la liberación del mundialmente famoso caballo. La noche del 8 de febrero de 1983, todo estaba en calma en la caballeriza Ballymena, en el sur de Irlanda. Pero mientras el jefe de los mozos de cuadra, Jim Fitzgerald, verificaba por el monitor que Sugar, un caballo que valía 10 millones de libras esterlinas, estuviera a buen resguardo en su estado, un vehículo rondaba fuera de su cabaña. Repentinamente llamaron a la puerta. Cuando su hijo abrió, un grupo de enmascarados violentamente lo apartó. Habían venido por Sugar. Mientras su aterrada familia era apuntada con un arma, Fitzgerald fue obligado a llevar a los hombres a las caballerizas. Sugar fue sacado y subido a un remolque que estaba justo en la puerta del establo. Con Fitzgerald cerca para mantenerlo calmado, el caballo no les dio problemas a sus secuestradores. Entonces, Fitzgerald también fue arrastrado y colocado en el suelo de otro vehículo, con un abrigo cubriéndole la cabeza. Le dijeron que si se mantenía callado no le harían daño. Cuatro horas más tarde fue lanzado a la orilla de un camino en el campo, a solo 2 kilómetros de Laras. Para entonces ya la policía había sido alertada y Ballymena había sido acordonado. Una extensa búsqueda del caballo de carrera secuestrado se había iniciado y el teléfono de Fitzgerald había sido intervenido en caso de que los secuestradores hicieran contacto. La noticia del secuestro causó conmoción en la comunidad internacional de las carreras. En ese momento el Aga Khan se encontraba en Suiza, así que su tío, el príncipe Sadruddin, expresó su opinión a la prensa. Estoy consternado, absolutamente consternado. Creo que es un acto muy cobarde con un animal inocente que ni siquiera conoce su valor. Espero que nada le suceda al caballo y que pronto pueda retornar a su establo. La cría y exportación de caballos de carrera pura sangre era una de las principales industrias de Irlanda. John Clark, gerente de la Asociación Irlandesa de Cría, habló del devastador efecto que la desaparición de Sugar podía tener en un negocio que empleaba a más de 25,000 personas. Las implicaciones a largo plazo desde el punto de vista de las inversiones internacionales es lo más serio de todo. Tenemos a los últimos 3 ganadores de Derby en Irlanda. Esta es una industria muy próspera. Ahora estamos entre los mayores productores del mundo, siguiendo de cerca los pasos de Kentucky. En unos 2 o 3 años podremos competir con ellos. Desde ese punto de vista, creo que los inversionistas extranjeros no estarán tan interesados en enviar sus caballos a Irlanda. 2 días después del secuestro de Sugar, el señor Drion, representante del Aga Khan en Irlanda, recibió una llamada a la medianoche exigiendo 2 millones de libras esterlinas por la devolución del caballo. Esto enfureció al detective James Murphy, quien había liderado la búsqueda del caballo desaparecido. Cualquier hombre con una gota de sangre irlandesa y amor por los animales, ya sean caballos, ganado o lo que sea, está ansioso por el regreso del caballo. He dejado claro que me opongo al pago de un rescate. Lo he dicho una y otra vez. Y Lord Derby, miembro del sindicato poseedor de Sugar, también opinaba que no debía pagarse rescate, sin importar las consecuencias.
Suena duro y pareciera que no me importan los animales. Pues sí me importan, me preocupa mucho por los animales, sean caballos, perros o lo que sea. Pero eso no cambia el hecho de que si se paga el rescate de este caballo, hay peligro de que otros caballos sean secuestrados en años venideros y eso simplemente no podemos tolerarlo. Apenas se supo de la misteriosa llamada, la búsqueda de Shergar se intensificó, así como la preocupación por la seguridad del caballo. Bueno, me preocupa un poco por la sencilla razón de que un semental no puede estar en manos de gente que no está preparada en el campo hípico y que no sabe cómo tratar al animal. El escritor Dick Francis, cuyas exitosas novelas sobre carreras de caballos lo hicieron famoso en todo el mundo, también estaba preocupado. Tengo mucho temor por el caballo, porque tienen que sacarlo a ejercitarse, no pueden encerrarlo en una caja ni darle la dieta inadecuada o de lo contrario enloquecerá. Se debe velar por su futuro como semental para la temporada venidera. Mientras tanto, la seguridad fue reforzada en todas las caballerizas y establos de Irlanda. Nadie quería correr riesgos. La investigación se estaba convirtiendo en una de las mayores llevadas a cabo en el país. Pero la policía aún no estaba cerca de la pista de Shergar. Pese a que no había pruebas directas, la policía sospechaba que el IRA estaba involucrado. Los hombres armados y enmascarados habían ejecutado el secuestro de Shergar con tan ruda eficiencia que parecía tener el sello de una operación de terrorismo. El detective Murphy intentó llamar la atención de los secuestradores. Y si ese caballo sufre algún daño, eso le hará un daño mayor a la industria de este país. Por esa razón, les pido que devuelvan al caballo sano y salvo. Déjenlo en algún lugar donde puedan recogerlo. Sin pistas firmes, la policía estaba preparada para intentar cualquier cosa, no importa qué tan absurda pareciera. De modo que cuando los clarividentes ingleses Bob y Eileen Eason aseguraron que podían ayudar, el detective Murphy decidió darles una oportunidad. Los Eason aseguraron que Shergar había cruzado la frontera hasta el condado de Galway, en Irlanda del Norte, y que lo tenían en una abadía abandonada. Sin embargo, una exhaustiva búsqueda no dio ningún resultado. El caballo parecía haber desaparecido sin rastro. Cada vez el temor de que estuviera muerto era mayor. Entonces, una dramática llamada telefónica lo cambió todo. El 15 de febrero de 1983, pocos días después de que el caballo de carreras Shergar había sido secuestrado, la sala de noticias de la BBC en Belfast, Irlanda del Norte, recibió una misteriosa llamada telefónica. Noel Thompson dijo que la persona quería establecer los términos de la liberación de Shergar. El hombre hablaba con un acento muy educado del sur de Irlanda y dijo que ellos tenían a Shergar y que estaban preparados para negociar con 3 personas y nombró a 3 de los principales periodistas deportivos de Londres. Dijo que uno o todos tenían que estar en el Hotel Belfast Europa entre las 7 y las 9 de esa mañana y si ninguno llegaba allí, ellos asumirían que el sindicato no estaba interesado en la devolución del caballo. Luego intenté que se identificara, pero colgó. Thompson informó a la policía de inmediato. Luego el Belfast Newsletter recibió una llamada similar. Como lo habían solicitado en la llamada anónima, los 3 periodistas especialistas en carreras se fueron al Hotel Belfast Europa y esperaron. Uno de ellos, Lord Oaksey, explicó por qué sentía que debían seguir la pista. Primero que nada, no sé si esto es un engaño o una tentativa genuina de los secuestradores de Shergar. Pero siento que, en caso de que sea genuina, debemos ir. Pues algo terrible podría sucederle al caballo. Los 3 pensamos que si íbamos, las cosas podrían ser distintas.
Casi tan pronto como llegaron, Derek Thompson, otro de los periodistas, recibió una llamada anónima diciéndoles que fueran a una granja perteneciente a los entrenadores Jeremy y Judy Maxwell, a 48 kilómetros de Belfast. Maxwell dijo que él y su esposa habían recibido varias llamadas ese mismo día de un hombre que aseguraba que tenía a Sugar. Pero el rescate original de 2 millones de libras esterlinas había descendido considerablemente. Justo antes de que Derek Thompson y sus amigos llegaran, el hombre llamó de nuevo y le exigió a mi esposa 40,000 libras, 1,000 libras por acción sobre el caballo. Él había usado el código ARCOL. Luego cambió el código por el nombre de otro caballo, lo cual no voy a divulgar a estas alturas. Las llamadas continuaron cada vez con mayor regularidad, mientras los periodistas esperaban. Pero ahora venían de distintas personas. Alguien llamó exigiendo 1,000 libras esterlinas por una fotografía de Sugar. Otro aseguraba ser el propio Aga Khan y autorizaba a los Maxwell a negociar en su nombre. Tanto los Maxwell como los periodistas pensaban que las llamadas venían de bromistas, pero la última los conmocionó. La persona que llamaba aseguraba que Sugar había tenido un accidente y estaba muerto. Él no me dijo cómo había sucedido o dónde podíamos encontrar el cuerpo. Todo era muy preocupante y confuso. Jeremy, ¿qué cree usted que sucederá ahora? Espero que haya sido un engaño desde el principio, porque si ese es nuestro hombre y él tiene el caballo, hay posibilidades de que el caballo esté muerto. Así que espero que nos haya estado engañando desde el principio, que no tenga el caballo y que hayamos sido sometidos a un fraude desde el principio. Aun cuando el hombre parecía ser el que estaba en constante contacto con los Maxwell, y fue reconocido como el que le pidió a los 3 periodistas que fueran a Belfast, había dudas sobre su credibilidad. Y cuando le preguntaron, Lord Oaksey dijo que estaba convencido de que Sugar seguía con vida. Sí, es así. En parte porque soy optimista y en parte porque creo que hay buenas razones para pensar que el hombre que nos llamó es un impostor y nos ha estado engañando todo este tiempo. Pero eso no implica que esto no sea un plan criminal profesional a gran escala, porque él puede bien ser parte del plan y haber sido usado como señuelo o distracción. Los periodistas regresaron a Londres con las manos vacías, dejando continuar a la policía irlandesa a ambos lados de la frontera con lo que parecía una búsqueda cada vez más inútil. El detective Mark Carroll, uno de los altos oficiales involucrados, expresó su frustración. La búsqueda de Sugar es nacional. Todos los establos de Irlanda serán revisados y nos concentraremos en nuestra propia área. Ya veo, sí. Tendremos que despejarla y la policía tendrá que despejar otras áreas. Luego hubo otra llamada diciendo que Sugar estaba en una granja remota. La policía se apresuró a ir al lugar, pero no hallaron nada. Al parecer había sido otro engaño. Sin embargo, ellos se negaban a renunciar. Instaron a los granjeros y terratenientes a revisar sus propiedades, sobre todo las instalaciones vacías. Mientras tanto, la comunidad hípica y de cría de Irlanda seguía conmocionada por la desaparición de Sugar. Claro que esto es un escándalo, es tremendamente escandaloso para Irlanda, para los criadores. Yo diría que no estás seguro ni en tu propia casa. ¿Puede imaginar quién se habrá llevado a ese caballo? No, no tengo idea, honestamente. Después de otras frustrantes semanas, la policía disminuyó las acciones. Incluso el infatigable detective Murphy estaba perdiendo las esperanzas. El hecho es que no tenemos de dónde asirnos para convencernos de que el animal sigue vivo. Después de un año con la investigación paralizada, el sindicato produjo un informe detallado, asegurando que desde el comienzo ellos habían sospechado que el secuestro de Sugar había sido ejecutado por el IRA. Según el informe, a esos hombres poco les importaba el caballo o el país.
Eso fue confirmado años más tarde, en mayo de 1998, cuando Sean O'Callaghan, ex miembro del IRA convertido en informante de la policía, publicó sus memorias. O'Callaghan aseguraba que el plan había sido trazado por el IRA como un medio de recaudar fondos para la compra de armas y continuar la lucha para sacar a los británicos de Irlanda del Norte. Pero una vez que Shergar fue secuestrado, resultó imposible de controlar. Al parecer, Shergar fue sacrificado en los 4 días siguientes al secuestro, aun cuando los secuestradores, desesperados por el dinero del rescate, siguieron fingiendo que el caballo estaba vivo. Pero el IRA nunca admitió que se llevó a Shergar y luego se deshizo de él. Y hasta este día, ningún rastro del caballo desaparecido ha sido encontrado. De las carreras, atrayendo a grandes multitudes donde quiera que se presentaba. La victoria más celebrada de Shergar fue en el Derby de Epsom en 1981, donde, montado por Walter Swinburne, de 18 años, llegó a la meta 10 cuerpos por delante del resto de los competidores. Fue el mayor margen de triunfo en la historia de la carrera y estableció a Shergar como uno de los grandes de todos los tiempos. También fue la primera victoria del Aga Khan en un clásico inglés. Ese septiembre, después de ganar 6 carreras importantes y casi $500,000 de libras esterlinas en premios, el Aga Khan decidió que Shergar se retiraría aún estando en la cima y se convertiría en semental. Poco después de las 8:30 de la noche del 8 de febrero de 1983, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en un aras irlandés. A punta de pistola obligaron al jefe de mozos de cuadra a llevarlos hasta Shergar, uno de los más famosos caballos de carrera del mundo. Lo sacaron y lo subieron a un remolque que estaba esperando, mientras el mozo fue arrastrado hasta otro vehículo. Después de haber dado vueltas por 4 horas, dejaron al mozo a la orilla del camino, a solo 12 kilómetros del aras. Principales entrenadores del país. Stout lo consideraba el mejor caballo con el que había trabajado. Y como Andy Andrews, jefe de los mozos del establo, declaró en ese momento, todos disfrutaban trabajar con un caballo que tenía tanto potencial. Bueno, no es un caballo pesado, pesa unos 445 kilogramos y es atlético. Es un caballo conveniente para hacer cualquier cosa con él. Tiene un buen temperamento y tiene la energía necesaria. Y tiene un gran hocico con una gran capacidad. Rápidamente se inició una búsqueda policial a nivel nacional de Shergar y sus captores. Pero no dio ningún resultado. El caballo campeón de carrera se había desvanecido sin dejar rastro. Shergar pertenecía a un rico sindicato, dirigido por el Aga Khan, el líder espiritual de 20 millones de musulmanes ismaelitas y propietario y criador de caballos de carreras, y con gran renombre internacional. Nacido y criado en Irlanda, Shergar fue entrenado en Newmarket, Inglaterra, por Michael Stout, uno de los de absorber el aire que produce el oxígeno, que lo hace correr más rápido que todos los demás. Y tiene que tener un gran corazón y un gran par de pulmones para poder resistir. Es un caballo muy, muy sano. En 1981, una serie de impresionantes victorias, incluyendo el Derby irlandés, el premio Rey Jorge VI y el Reina Isabel, le otorgaron a Shergar, de 3 años, el título de Caballo Europeo del Año, y se convirtió en el favorito de los fanáticos